de la Conmebol. Bien, 7:31 de la mañana. Vamos a charlar un poquito del derecho al olvido que reclamaba Natalia de Negri en un fallo en el cual la Corte le dijo que no puede desindexar aquellos artículos vinculados a su vida previa a la que tiene hoy, que es de productora exitosa en Estados Unidos. Antes participó en un caso que fue muy escandaloso, el famoso jarrón de Coppola. Ella dijo, me perjudica, no quiero que la gente encuentre en internet esa información. Y la Corte le dijo, no, usted no tiene derecho a pedir eso. ¿Por qué? Roberto Saba es doctor en leyes de la Universidad de Yale, es profesor de Derecho Constitucional en la UBA y en Palermo. ¿Cómo andas, Roberto? Buen día. Está buen muteado. día, María. Ahí va. No está muteado. Ahí está, perfecto. ahí está. ¿Qué tal, María? Buen ¿Todo día, bien? ¿cómo te Buen va? día, bien. Bueno, en este caso, gran parte de las organizaciones civiles y demás que defienden el derecho a la libertad de expresión estaban del lado del que falló finalmente la Corte, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el lado que falló la Corte es el lado de la protección de la libertad de expresión. Y sí, todos aquellos que están, digamos, de acuerdo en que este es un derecho fundamental, este es un caso igual muy complejo, por supuesto, no es que sea fácil de decidir, pero efectivamente es un fallo a favor de la protección de la libertad de expresión. ¿Por qué decís que es complejo? Ella, digamos, Natalia Negri, dice, porque el argumento es, acá había un hecho de interés público, o sea, fue una causa judicial, de haber sido un hecho de la privacidad y la intimidad de ella, poner un video de estos privados que a veces trascienden. En ese caso sí tenés derecho a que Google baje eso de su buscador. Claro, exactamente. O sea, el caso es complejo porque, por supuesto, como todos los casos que implican un conflicto entre derechos, requiere de una ponderación, de un sopesamiento de los derechos en juego, y ella alega el derecho al olvido que vos mencionabas. Es necesario remarcar que ese derecho, usar la palabra derecho siempre tiene como algo positivo, ¿no? Pero el derecho al olvido no figura en ninguna norma nacional o internacional de derechos humanos. Lo que se hace es vincular el llamado derecho al olvido a el derecho, digamos, a la privacidad, a la intimidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que alega la demandante es que su privacidad, su intimidad estaba siendo afectada por la publicación de estos videos a los cuales se llegaba a través de Google. Eso es otro punto importante, ¿no? O sea, no está yendo contra los websites que están publicando, sino contra el buscador. Pero en ese sentido es complejo porque es un choque, digamos, entre derechos. El derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad que alega la demandante y el derecho a la libertad de expresión de quienes publican esta información. Como bien decís, esta es una información que la demandante brinda o brindó en su momento en forma voluntaria. La información es veraz. Todos estos son argumentos que usó la Corte, ¿no? La información fue dada voluntariamente, la información es veraz. Todas estas cuestiones son fundamentales para decir, bueno, pero mire, su demanda, su alegato acerca de la intimidad y la privacidad son muy débiles, porque usted dio la información voluntariamente, la información que se publica es veraz, pero como bien decís, si la situación fuera otra, si la información fuera una información no brindada voluntariamente, por ejemplo, la Corte cita un famoso caso que en libertad de expresión utilizamos todo el tiempo en nuestras clases, que es el caso Balbín, donde un fotógrafo de la revista Gente se introduce, digamos, con su cámara en la habitación de un político agonizante, sin ningún consentimiento. Entonces ahí ya la situación cambia totalmente, ¿no es cierto? Era una tapa de la revista Gente, ¿no? Que mostró a Ricardo Balbín, el dirigente radical, agonizando. Exacto, exacto. Entonces, cuando la información no está brindada voluntariamente, cuando la información no es veraz, como ha sucedido en otros casos que la Corte ha decidido, la situación es completamente distinta, y en el derecho comparado, en Argentina, en otros países, se ha reconocido, digamos, el derecho a que la persona reclame porque esa información no figure en Internet. Y bueno, acá la complejidad tiene que ver con que, como bien sabemos, Internet no tiene un lugar físico determinado. ¿Cómo hago para hacer que algo no figure? Bueno, una estrategia es pedirle a los buscadores que no incluyan esos links, digamos, en la búsqueda. Estamos charlando con el abogado Roberto Saba del fallo de Natalia de Negri. O sea que para pedirle a los buscadores que no incluyan una información, esa información, en base a lo que dijo ayer la Corte, tiene que ser o no veraz o ser una clara violación al derecho a la intimidad. Exacto. En esos casos todavía, digamos, seguiría el conflicto entre libertad de expresión y esos derechos, y es muy probable, depende del caso, que esa información pudiera bajarse. Otro dato importante, te tiro un par de datos importantes que me parecen del caso. Lo que vos decías, la información dice la Corte, es de interés público.
¿Qué quiere decir esto? Que la Corte está apelando a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en el sentido de que la libertad de expresión tiene una dimensión individual, pero también tiene una dimensión social. O sea, hay un derecho del que se expresa y un derecho de toda la comunidad a saber, a tener esa información. Y lo que dice la Corte es que en este caso, esto se trata de un caso también de interés público, lo cual estaría vinculado con ese interés social en recibir esa información. Y por último, que el fallo es unánime. Como bien sabemos, no estamos acostumbrados en la Corte a fallos unánimes en sus fundamentos, o sea, coinciden en la resolución y coinciden en los fundamentos. Es un fallo en ese sentido muy sólido y muy fuerte, ¿no? Bien. Muchas gracias, Roberto Saba. Muchas gracias a vos, María. Buen luego. día. Era el abogado y doctor en leyes Roberto Saba, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de Palermo, a propósito del fallo que le negó el llamado derecho al olvido, que como decía Roberto, no existe, a Natalia Negri por el caso del jarrón de Coppola. Ella está muy cambiada, incluso su fisonomía, ¿no? De respecto a lo que nos la acordamos en la década del 90, iba a los programas de Mauro Viale, ¿no? Cuando lo encuentra el jarrón con cocaína a Guillermo Coppola. Y quien va a estar muy interesada en este fallo es Samantha Farhat, que también era la otra protagonista del escándalo Coppola, porque ella dijo que estaba esperando la definición de Natalia Negri para pedir lo mismo. Ah, mira, bueno, no lo van a poder pedir. Hablando de derecho, me corrijo una información, me encanta los que me mandan información.